La tecnología no es buena ni mala. Todo depende y tiene que ver de cómo la usa la persona. David Wong. Qué gran frase es la de este personaje. Pues en esta época es evidente que vivimos en una era tecnológica. Y como es de esperarse, en el área de la educación ha sido indispensable y fundamental hablar de este tema. Ese tema ha sido tan controversial que se ha dado en diversos contextos debates en los cuales se define el uso apropiado de estas. Las TICs han venido cambiando el rumbo de la educación de una manera muy favorable, ya que ellas proporcionan una integración con el alumno de una manera innovadora. Pero esto va de la mano con el docente, ya que sin el docente no podría ser un guiador favorable que tenga el uso adecuado de esta tecnología. Como lo dice en la frase, hay que saber usarla, ya que la tecnología no es buena ni es mala. Por otra parte, en cuestiones de formación en los docentes respecto a esta área, México o la educación mexicana, ¿qué tanto se ha desempeñado en este papel? Pues esto lo veremos más adelante con especialistas dedicados al tema. Querido público, les agradezco que estén en este día hoy en el programa Noticiero Informativo. Buenos días. ¿Sabías que al usar las tecnologías fomentamos un buen aprendizaje en los estudiantes? Asimismo, captamos su atención. El día de hoy les traigo el tema sobre los lineamientos del modelo de competencias y estándares TICS. Estos nos permiten construir unas competencias, una de las cuales es la construcción significativa de conocimientos en los estudiantes. De igual manera nos permiten caracterizar competencias docentes para el diseño, implementación y evaluación de prácticas educativas apoyándonos en las TICs. Estas proponen unas series de niveles flexibles para la práctica docente, las cuales se agrupan en estas. Estas proponen un nivel para clasificarlas de manera flexible para que podamos apoyarnos en estas. El primer nivel es el nivel inicial de apropiación. Esta se usa para optimizar la presentación de los objetivos que deseemos. Pasando de este nivel viene el nivel avanzado de apropiación. Aquí ya debemos mejorar en el uso de las TICs, pasando a ser una herramienta que genera dinámicas impensables. Desde este punto de vista, las TICs son una herramienta que nos facilitan el desarrollo de competencias y también construir un pensamiento reflexivo. Nos serán efectivos llegar a los objetivos de aprendizaje, que van dirigidos a la construcción de conocimientos. El objetivo de estas es utilizar a las TICs como una herramienta que nos permite desarrollar competencias educativas. Lo que esperamos desarrollar en estas es planificar y organizar información. También dar diseño y usarlas en la práctica educativa, generar un aprendizaje significativo y que tenga una buena efectividad en los alumnos. Los docentes deben tener en cuenta que el usarle estas nos permite tener un buen ambiente dentro del aula, puesto que los mismos estudiantes son atraídos por las mismas. Los docentes mediante este proceso debemos ir mejorando en el uso de las tecnologías. Si estas llegan a ser usadas de manera eficiente, podemos generar un buen aprendizaje, ya que será más crítico en la apropiación de contenidos. Nosotros debemos mostrar un buen desempeño en el uso, buscando una relación coherente entre estos elementos. Leche, plátanos. Quítate el miedo de que no te alcance. En Bodega Aurrerá todos los días encuentras precios para cumplir con lo que necesitas y con lo que quieres. Ven a Bodega Aurrerá y cumple tu lista. Bodega Aurrerá, la campeona indiscutible de los precios bajos. ¿Qué
Turbo Wheels ha diseñado el radiocontrol más moderno, Terrenator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y 2 turbomotores. Este sí es todoterreno, las calles son fáciles, mete una lodo, parte la nieve, pasa por el agua. Terrenator es el más potente que haya existido. ¿O qué prefieres, un coche para niñitas? Terrenator, de Fotorama. A continuación entraremos en el área de comentaristas, en donde tendremos el acompañamiento del licenciado Arturo, que es experto en el área de las tecnologías, junto con el licenciado Jonathan. Buen día, querido público. Hoy estamos en una fecha muy especial y un día muy especial también, porque tenemos el acompañamiento del licenciado Arturo. ¿Cómo está, señor Arturo? ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar en tu programa como siempre. Me alegro. Eso me da gusto escuchar eso. También tenemos el acompañamiento del licenciado Jonathan, especialista en TICs. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto estar en tu programa. También me alegro. Bueno, como en el día de hoy les traeremos el tema sentido y uso de los estándares, que nos estarán compartiendo la opinión muy importante de los licenciados. Sí. Bueno, para empezar, me gustaría hacerle unas preguntas a los especialistas en esta área. ¿Me ayudarías, señor Arturo? Claro que sí. Bueno, ¿qué se busca en las competencias TICs acompañadas de sus respectivos estándares? Bueno, primero que nada, buscan facilitar a las instituciones educativas y a sus docentes en un proceso de formación acorde a las necesidades, privilegiando a la educación. Lo que dice aquí el licenciado tiene mucho sentido, puesto que al implementarlas en la educación tendrán un aprendizaje más significativo en los alumnos. Muy bien. Otra duda. A través de esta vida formativa, ¿qué se espera de los docentes que logren? Primero que nada es reconocer como docente sus expectativas frente a la dimensión pedagógica, identificar sus necesidades respecto a las competencias TIC. Okay. Agregando a lo que dijo el licenciado, ya que estos reconozcan las necesidades que ellos tengan, podrán usar de manera más eficiente las TICs. Y esto también, como ya dije, tendrá un aprendizaje significativo. Asimismo, permitirá que los alumnos tengan un pensamiento más crítico. Ok, muy bien. Para continuar, señor licenciado, ¿qué me podría decir respecto a la fase? Valoración del nivel de apropiación de las TICs en las prácticas educativas. Bueno, pues esta primera fase busca que las instituciones y su equipo docente identifiquen el nivel de apropiación de las TIC. A partir de esto se hace posible indagar con el profesor lo que conoce, cómo lo utiliza y cómo transforma la tecnología. Ok, muy bien. Respecto a la fase 2, reflexión e instrucción en el uso de las TICs para la promoción y el proceso de enseñanza y aprendizaje significativos. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, después de lo anteriormente mencionado, el docente puede iniciar un proceso de formación mediante tutoriales, mediante videos, visitando MOOC o iniciando con talleres. Ok. ¿Gustaría opinar algo, licenciado? No, puesto que ya que todo lo que ha dicho aquí el licenciado es muy correcto de su parte. Ok. Tengo una duda. ¿Qué permite esta fase? Esta fase, que es la número 2, permite ser flexibles, propiciar la reflexión, así como conocer lo que han hecho los pares o las demás personas que se han visto involucradas. Ok, muy bien. Sí, al ser flexible podemos acomodar todas nuestras... lo que nosotros queramos que los alumnos aprendan, para así que ellos tengan un mejor aprendizaje. ¿Considera usted que esto les llegaría en beneficio a su aprendizaje a los alumnos? Por supuesto, ya que esto es muy atrayente para ellos, y esto al ser interesante
centra más su atención de ellos. Ok. ¿Cuál es el objetivo general en las estrategias de formación? Bueno, pues el objetivo general primeramente es conducir al docente al diseño de una práctica con el uso adecuado de la TIC. Ok. Sí, al docente, como se ha mencionado ya, teniendo un buen uso de las herramientas TIC, dominándolas, llegando a comprender bien el potencial que éstas tendrían, podrán generar un mejor aprendizaje. Ok. Sí, el papel de las TICs ha jugado, vaya la redundancia, un papel muy importante en el área educativa. En la fase 3, uso guiado de prácticas educativas apoyadas en TICs, ¿qué se busca? Bueno, en esta fase se busca que los docentes desarrollen las estrategias y prácticas diseñadas para ser acompañadas. Ok. ¿Gustaría opinar algo, licenciado? No, está más que claro lo que ha dicho mi compañero. Ok. Fase 4. Revisión de los resultados de la implementación de las prácticas educativas apoyada en TICs. Bueno, en esta fase 4 nos menciona la finalización con la implementación de las prácticas. Fase 4. Revisión de los resultados de la implementación de las prácticas educativas apoyadas en TICs. Bueno, en esta fase se ha finalizado la implementación de las prácticas con uso de TIC, conforme a los lineamientos brindados por el asesor. Ok. Sí, puesto que al usar las TICs de manera ya práctica, se logra una mejor comprensión de este tema. Muy bien. Fase 5 y última. Sistematización de prácticas educativas apoyadas en TICs exitosas. ¿Qué podría comentarnos de esto, licenciado? Bueno, pues finalmente esta fase permitirá evidenciar el nivel de apropiación en competencias TIC a partir de prácticas y estrategias, lo cual permitirá aportar a la calidad educativa. Ok. Nada que agregar. Muy bien. Bueno, sin más que agregar, nos gustaría despedirnos y que tengan un excelente día. Recuerden, ellos son especialistas en los que podrían ayudarlos. Búsquenlos en sus redes sociales y manden el mensaje por medio de correo electrónico si tienen alguna duda. Me gustaría verlos en el siguiente programa. Hasta luego. Continuando con el tema, me gustaría presentarles a la licenciada Rosa, que nos estará hablando un poco más sobre este tema, en el cual ella se especializa y es experta. Vamos para allá. Muy buenas tardes, soy la licenciada Rosalia León. El día de hoy les voy a compartir información acerca de las competencias y estándares TIC desde la dimensión pedagógica. Para comenzar tenemos que saber qué significa la dimensión pedagógica. Este término se entiende como toda aquella labor docente relacionada con la capacidad para apoyar el aprendizaje significativo y desarrollo integral de los estudiantes, esto a través de la creación de actividades llenas de sentido para ellos y también la creación de prácticas. A continuación, también les quiero proporcionar el concepto de un estándar. Bueno, un estándar es aquella estructura que nos permite identificar las competencias y sus lineamientos de evaluación. En este tema vamos a conocer tres niveles: el nivel de integración, el nivel de reorientación y se termina con el nivel de evolución. Para el nivel de integración, la competencia de dimensión pedagógica nos dice que diseña escenarios educativos apoyados en TIC para el aprendizaje significativo y la formación integral de docentes. Este elemento del nivel nos dice que conoce que las TIC aportan al almacenamiento, la comunicación, la transmisión e intercambio de información
en el diseño de un escenario educativo. La segunda competencia para este nivel de integración nos dice que es elemento del nivel utiliza. Organiza estratégicamente el uso de las TIC para el almacenamiento, la comunicación, la transmisión e intercambio de información durante el diseño de un escenario educativo. La tercera competencia de este nivel de integración nos dice transforma, modifica adaptativamente la organización del uso de las TIC para el almacenamiento, la comunicación, la transmisión e intercambio de información durante el diseño de un escenario educativo. La cuarta competencia de este nivel de integración nos habla de cómo conoce para implementar las TICs en el almacenamiento, la comunicación, la transmisión e intercambio de información. En el segundo nivel de estas competencias está el nivel de reorientación. Este nivel nos habla acerca de cómo el alumno reconoce la importancia de utilizar las TIC para optimizar la práctica educativa que se da en un escenario educativo, en términos de la construcción de su conocimiento. La segunda competencia de este nivel de reorientación nos habla de cómo se plantean actividades de construcción colaborativa de conocimiento, así como cómo se plantea el uso de las TICs como herramienta para proveer a los estudiantes múltiples representaciones de los contenidos como multimedia o hipermedia. La tercera competencia de este nivel de reorientación nos habla acerca del diseño de escenarios educativos apoyados en TIC, adiciona y organiza herramientas que no había utilizado a partir de experiencias previas de diseño. Otra de las competencias de este nivel nos hablan acerca de cómo se comprende el funcionamiento de las herramientas TIC para favorecer aquellos conocimientos activos, autónomos y colaborativos. Otra competencia de este nivel podemos observar que nos dice que realiza evaluaciones apoyadas en TIC que permiten evidenciar la construcción de conocimiento de los estudiantes en coherencia con los objetivos de aprendizaje. Otra de las competencias de este mismo nivel nos dice que propone adaptaciones al escenario educativo apoyadas en TIC a partir de criterios de cambio estéticos y de accesibilidad. Otra competencia de este mismo nivel nos dice elemento del nivel conoce. Reconoce que las TIC facilitan el seguimiento y la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, así como reconoce que un escenario educativo es susceptible de experimentar cambios significativos a partir de la incorporación de las TICs. Otra competencia de este mismo nivel se refiere a utilizar la información que brindan las TIC para evaluar la efectividad de las prácticas apoyadas en las TIC en la construcción de su mismo conocimiento. Otra de las competencias de este mismo nivel de reorientación, nos propone adaptaciones y cambios a partir del análisis de la eficacia de la integración de las TIC en este mismo escenario educativo. En el nivel de evolución, este nivel de evolución comprende una competencia que nos dice: conoce la importancia de estar actualizado con relación a las TIC y los procesos de enseñanza y aprendizaje para generar nuevas posibilidades de utilización de las TIC y divulgar a otros colegas sus avances en prácticas y/o estrategias en un escenario educativo. Nos refiere a que como docentes debemos mantenernos actualizados a lo largo del tiempo, ya que día con día se generan nuevas tecnologías, nuevos avances, se crean nuevas cosas. Entonces los docentes, para poder transmitir esa información a los alumnos, debemos mantenernos actualizados, seguir con nuestra formación continua para poder así brindar una mejor educación a los estudiantes.
Otra de las competencias de este mismo nivel refiere a estructurar escenarios educativos donde se evidencie la relación entre los contenidos, las actividades y la evaluación. También nos dice que realiza cambios en el diseño de escenarios educativos apoyados en las TICs en pro de las necesidades de los estudiantes y las características de los contenidos. Es decir, el docente adapta las herramientas de las TIC a las necesidades o los intereses que tengan los estudiantes para generar así un aprendizaje situado y un aprendizaje significativo. Otra de las competencias nos menciona que comprenden los alcances y límites de las TICs, tienen las experiencias de aprendizaje en un escenario educativo. Ok, bueno, con esto finalizamos esta información que les acabo de compartir. Muchas gracias. Este es un bolsillo. Este es un bolsón. Esta es la bolsaza. ¡Ay! La bolsaza, bolsaza. La bolsaza, bolsaza. ¡Ah! Nueva bolsaza. Ni un bolsillo ni un bolsón. A un preciazo. ¿Qué te parece si por un día dejas pasar primero al que va cruzando? ¿Y si solo por un día no te haces el dormido para no ceder el asiento? Te proponemos que por un día no digas naco, joto, gorda, mocho, fresa, etc. Ese día llega temprano. No des mordidas ni pa'l taco ni pa'l chesco. Para muchos mexicanos el Día de los Valores es hoy y mañana también. ¿Tienes el valor o te vale? Para poder finalizar, tenemos también el acompañamiento de la licenciada Maricruz, que es una especialista en la cual se ha dedicado casi toda su vida en el área de modelo, de evaluación y práctica docente en el área de las TICs. Nos brindará su participación muy importante para darnos información acerca del tema que será muy relevante a lo largo de esta trayectoria. Vamos para allá. Métodos de evaluación de prácticas docentes a partir de los niveles de apropiación. El instrumento se condiciona a través de estas preguntas. Número 1. ¿Para qué se utilizarán los niveles de apropiación? Número 2. Con finalidad, ¿se analizarán las prácticas educativas de los docentes? Número 3. ¿Qué función cumplirán los resultados de estudio y si se evaluarán cursos, programas, experiencias exitosas, no exitosas, tareas específicas, impactos de programación, de intervención, sobre enseñanza apoyada en TIC? Descripción de cómo se han utilizado los niveles de apropiación para evaluar prácticas de enseñanza basadas en TICs. Definición descriptivos de análisis de niveles de apropiación. Analizarán las prácticas educativas de los docentes, qué función cumplirán, los resultados del estudio y si se evaluará, programas, experiencias exitosas, no exitosas, áreas específicas, sobre enseñanza, apoyo en TIC. La respuesta a estos interrogantes del instrumento basta con analizar aquellas prácticas de las TIC y que juegan un papel relevante. Definición de descriptivos de análisis de niveles de apropiación. Analizarán las prácticas educativas de los docentes, qué función cumplirán, los resultados del estudio y si se evaluarán cursos y programas, experiencias exitosas y no exitosas, áreas específicas del programa de intervención, sobre enseñanza, apoyo de las TIC. La respuesta a estos interrogantes condicionales del instrumento
basta analizar aquellas prácticas que jugaron un papel relevante para la implementación de los elementos de aprendizaje. Unidad a trabajo. Justificar cuáles son las prácticas educativas que serán analizadas, las explicaciones del maestro, las tareas, las retroalimentaciones y o interacciones. Usualmente se analizan las tareas de los docentes que proponen de definirse de las características de las TIC que serán analizadas, siempre agregando más fuente de información, los estudiantes, los docentes, los materiales de los estudiantes, los materiales didácticos, diversas razones para utilizarlos, técnicas de recolección de información, entrevistas, registros, comunicaciones, talleres, audio, videograbaciones, qué tipo de observaciones, entrevistas se realizarán, semiestructuradas, estructuradas o no estructuradas. ¿Quién evaluó las prácticas? Debe elegir sobre qué temas frecuentes, observaciones, entrevistas, anotación de registros, comunicaciones, textos de talleres, bibliografías, audio y o videograbaciones. ¿Qué tipo de observaciones y entrevistas se realizarán? Estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. Además del anterior, quien evalúa las prácticas educativas debe elegir sobre qué documento frecuente, sobre cuál fuente de información se retomará la entrevista o las entrevistas, los talleres didácticos, las consignas verbales, las preguntas o las explicaciones brindadas a los estudiantes, unidades de análisis. Realización de las dos actividades. Definir la unidad de análisis. Realizar el proceso de información. Por una parte, la definición del análisis nos dice qué aspectos de las observaciones serán analizados. Una observación se puede decidir si se pondrá en consideración de las acciones, los textos o solamente las verbalizaciones. Una entrevista es posible de crear un tipo, la longitud de las respuestas que realizará, incluso de las tareas, se puede flexionar y de ellas será analizada. Las características formales. La estructura a los demás cognitivas. Por lo regular, lo que se ha analizado son las consignas. Estas aportan información sobre cómo los profesores incorporan las TIC en los procesos de enseñanza y además permiten inferir las actividades cognitivas de los estudiantes para resolver las tareas. Por otra parte, precisar el proceso de información ayuda con las siguientes preguntas. ¿En qué momentos las respuestas de estas interrogantes son coherentes para la finalidad del análisis de los niveles de apropiación? ¿No será la misma interrogante para evaluar una experiencia de una comunicación interactiva de las TIC? Análisis de los datos. Esto se da para tener una mirada general que se están utilizando las TIC para enseñar, entrevistas aportando a la práctica educativa, teniendo en cuenta que esto es favorecer la planeación en el proceso educativo de las TIC para
subsanar con los análisis, la implementación de la evaluación, esta aproximación analítica, práctica de enseñanza, implica diversas actividades inclusivas, comparando los datos, el material de enseñanza, los métodos de enseñanza, los niveles de apropiación, el instrumento de análisis, genera el implemento de la práctica de los niveles de apropiación como evidencia y triangulado, que da ciertos rasgos que son ubicados para otro nivel de apropiación con las distintas aplicaciones y criterios para buscar patrones entre las sesiones, buscando paradojas, y al extraer conclusiones da prácticas de enseñanza de las distintas maneras de aplicar las TIC como fortaleza y dando un mejoramiento para el posible desarrollo de propuestas. Esto asegurará y potenciará el aprendizaje y la enseñanza de diversos alcances y limitaciones del modelo. Uno de los aportes de este modelo es el abordaje del proceso de la planeación de las TIC, es el saber hacer y el saber hacer en el contexto. En este sentido, el modelo resulta ajustado a las demandas que se hacen a la educación para responder a las dinámicas. De manera similar, el modelo se ubica entre las posturas actuales y las trayectorias de aprendizaje y desempeño. Esta nueva linealidad queda entendida para la convivencia de las personas en la medida en que realicen actividades, exposiciones con implicación de desempeños. Fomentamos un buen aprendizaje. ¿Por qué te ríes? Se río de él. Él se rió. Me da mucho gusto. Contento de estar en tu programa. Qué bien, me alegro. Es un placer tenerlo aquí, señor Jonathan. Muy bien. Gracias por invitarme. De nada. Otra vez. Hay que verlo, güey. No, ni merga. Ya es toda, güey.